Este es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Pero cuando observamos cuidadosamente su contexto original, descubrimos una profundidad que muchos nunca han tenido la oportunidad de percibir. Durante siglos, este pasaje ha sido leído e interpretado casi de la misma manera. Sin embargo, el contexto histórico demuestra algo que altera por completo todo lo que pensamos saber. Oculto bajo las capas de los milenios, existe un límite invisible, una frontera que define el valor innegociable de la vida humana. Hay un concepto específico en esta narrativa, una idea que altera siglos de interpretación tradicional y que nos enfrenta a un límite metafísico absoluto, no apenas a una antigua colección de leyes económicas. Gran parte de las lecturas modernas de este texto se concentran únicamente en la discusión jurídica de la servidumbre en el mundo antiguo, pero el núcleo teológico va mucho más allá de la simple regulación del trabajo. La narrativa confronta directamente una de las estructuras más antiguas del pecado social, el peligro de la instrumentalización, esa tendencia humana de convertir a las personas en objetos utilitarios. Levítico capítulo 25, versículos 42 y 43. Porque son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. El texto revela aquí una frontera inquebrantable. No está apenas prohibiendo una crueldad extrema. Está estableciendo que ningún ser humano posee el derecho absoluto sobre otro ser humano, por la simple razón de que todos pertenecen a Dios. Esta afirmación invierte radicalmente la lógica del poder en el mundo antiguo, la mismísima lógica de Faraón. En esa época, los grandes imperios se construían sobre la absorción de la individualidad humana. Las personas se convertían en meras extensiones de la voluntad del rey o del sistema económico. La identidad personal quedaba subordinada al sistema productivo. Egipto, dentro de la narrativa bíblica, representa mucho más que un lugar geográfico. Representa un modelo civilizatorio completo, basado en la instrumentalización de la vida. Para el imperio, el valor de los israelitas era estrictamente económico. Su existencia era puramente funcional. El éxodo, por lo tanto, no fue solo una liberación política, fue la destrucción teológica de la idea de la posesión absoluta sobre los seres humanos. Y tal vez no sea una coincidencia que la labor principal en Egipto fuera, precisamente, la producción de ladrillos. Aquí presenciamos el choque de dos lógicas estructurales. El ladrillo es, figurativamente, la imagen más poderosa de la lógica imperial. Los ladrillos son uniformes, tienen el mismo formato, la misma medida, la misma sustancia. Son producidos en serie para ser apilados. Un ladrillo no posee identidad propia. Su valor radica precisamente en ser idéntico a los demás para ocupar un lugar en el proyecto del imperio. La creación de Dios, por el contrario, opera con otra lógica. En la narrativa bíblica, Dios construye con piedras, y las piedras no son fabricadas en serie. Cada piedra posee forma, textura, peso y una singularidad inalterable. Una piedra preserva su propia identidad. El imperio prefiere los ladrillos porque son predecibles. Todo imperio, para crecer, necesita primero formatear a su pueblo, eliminar la diversidad, crear una sola medida y una sola forma de pensar. El contexto histórico demuestra una progresión escalofriante en los sistemas de poder. Primero, reducen a las personas a simples funciones. Luego, reducen esas funciones a números. Después, reducen esos números a grandes estructuras. Y finalmente, a este proceso de estandarización brutal lo llaman progreso. Es por esto que la Torá revela una verdad ineludible. Cuando una sociedad comienza a tratar a los seres humanos como ladrillos, intercambiables y sin identidad, ya ha dado el primer paso para reconstruir Egipto. Pero lo más impresionante de este texto es que no limita este peligro únicamente a las tiranías imperiales externas. Los profetas lanzan una alerta contundente, sugiriendo que esta misma lógica opresiva puede nacer desde el interior de la propia comunidad. La opresión puede surgir dentro de familias, negocios e instituciones comunitarias. En el pensamiento bíblico, la espiritualidad nunca ha estado separada de la manera en que se ejerce el poder sobre los más vulnerables.
Alguien puede participar de un sistema religioso y, al mismo tiempo, reproducir la mentalidad de Egipto en sus relaciones humanas. Esta fue precisamente la feroz crítica en todo el Israel antiguo. Los profetas atacaban constantemente a aquellas sociedades que mantenían una apariencia religiosa impecable, pero que económicamente explotaban a los débiles. En la literatura profética, la injusticia social no es solo un problema moral, es tratada como una forma de idolatría. Porque cuando alguien trata a otro ser humano como una propiedad funcional, asume implícitamente un papel de propiedad que le pertenece únicamente al Creador. Este mismo principio metafísico resurge con una fuerza transformadora en el contexto del primer siglo, generando una verdadera revolución mesiánica y redefiniendo por completo las relaciones humanas. Mateo capítulo 20, versículo 26. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. En el mundo romano del primer siglo, la autoridad se demostraba mediante el dominio visible y la imposición de la voluntad sobre los demás. Esta declaración invirtió radicalmente la lógica del poder. No se trataba solo de humildad moral, era una revolución antropológica. El movimiento mesiánico judío se enfocó profundamente en aquellos individuos que el sistema romano y económico consideraba cargas sociales: enfermos, pobres, mujeres marginadas, extranjeros, personas que el imperio consideraba económicamente inútiles o instrumentalizadas. Los discípulos de Jesús y el propio Maestro se acercaron a estas personas, restaurando su dignidad antes de cualquier otra cosa. Esto revela algo fundamental. En el pensamiento bíblico, la dignidad jamás nace de la capacidad de producción de una persona. La dignidad nace de la imagen divina que habita en el ser humano. Y esta es una idea profundamente contracultural. Una idea esencial, especialmente porque la historia humana tiende a repetirse. Y es aquí donde este antiguo texto encuentra su aplicación más urgente para nosotros hoy, en la memoria de la liberación, como el antídoto espiritual contra la deshumanización. Las sociedades modernas continúan produciendo nuevas formas de instrumentalización. Sucede en los mercados, en la política y profundamente en el entorno digital. Reducimos a las personas a números, consumidores, seguidores, mano de obra y métricas de interacción. El peligro no es la organización económica en sí misma, sino el momento en que la eficiencia pasa a valorarse más que la humanidad. Frente a este peligro constante, el texto ofrece un principio espiritual inquebrantable diseñado para impedir la deshumanización: la memoria. La Torá exige constantemente recordar la propia fragilidad. Recuerden que fueron extranjeros, recuerden que fueron esclavos, recuerden que fueron vulnerables. Esta memoria constante es el único antídoto contra la arrogancia estructural. Quien recuerda su propia vulnerabilidad pasada no puede tratar a otro con crueldad utilitaria. Y cuando una sociedad o un individuo comienza a creer que su éxito elimina su dependencia de Dios, comienza a ver a los demás únicamente bajo los criterios de la utilidad. El olvido de la vulnerabilidad humana es precisamente la crisis espiritual que, lentamente, vuelve a recrear los muros del antiguo Egipto. Sin este temor y reconocimiento, la autoridad humana se desvía naturalmente hacia la explotación, porque el corazón humano constantemente intenta poseer aquello que nunca se le dio el derecho de poseer: la dignidad, la conciencia y el valor de otra persona. Toda estructura de poder tiene que reconocer sus límites absolutos, porque la humanidad le pertenece exclusivamente al Creador. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Cuando la productividad, la eficiencia y las métricas se vuelven más sagradas que las propias personas, ¿nuestra sociedad está organizando su funcionamiento en torno a la dignidad o simplemente estamos perfeccionando una nueva forma de absorción humana? Si apreciaron este estudio, suscríbanse al canal para acompañar los próximos episodios.